Hola, muy buenas tardes. Ahora sí, vamos a saludarnos de nuevo en esta nueva sesión en la tarde. Bienvenidos. Vamos a terminar, a culminar nuestro día con la capacitación que tenemos pendiente, ¿sí? Que estábamos llevando esta mañana, que es acerca de la asertividad, ¿cierto? La comunicación asertiva, las normas ISO, ¿sí? Toda esta parte. Entonces, eh, vamos a seguir adelante. Eh, en el sentido de los elementos de la comunicación, pues en una comunicación, pues inicialmente siempre hay un emisor, que es la persona que emite el mensaje, y el receptor, que es el que la recibe, ¿cierto? Entonces, el canal, pues es el medio que utilizamos para que este mensaje sea transmitido, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, esos son como los elementos más importantes en la comunicación, ¿sí? Entonces, vamos a mirar acá el lenguaje facial. Miren qué importante es el lenguaje facial, cómo nosotros necesitamos manejar nuestro rostro, cómo nos expresamos, ¿cierto? Si miramos a las personas, si no las vemos, si bajamos la mirada, si hablamos muy pasito, de pronto, si no tenemos un tono de voz moderado, sino a veces también podemos levantar la voz mucho. Entonces, todos estos aspectos pues son negativos y digamos que en algún momento pueden hacernos, digamos, zancadilla en un proceso o, sí, en un momento de comunicación, ¿sí? Entonces es importante que entendamos que debemos mejorar en todos los aspectos de la comunicación para poder ser asertivos, ¿sí? Y bueno, es la oportunidad de poder entender que podemos mejorar, que, que está la oportunidad y si usted quiere mejorar, entonces también están las herramientas, está la capacitación, porque pues si usted tiene el deseo las puede buscar, ¿sí? Y eso es lo importante de todo esto. Entonces vamos a empezar a leer qué es el lenguaje facial. Y por favor voy a necesitar de su ayuda para que ustedes puedan también participar y que hagamos de esto algo partícipe en la sesión, ¿sí? Entonces, ¿quién está dispuesto a leer la primera parte, que es el lenguaje facial? Ok, Olga, muchas gracias. El lenguaje facial con nuestros gestos faciales mostramos 6 emociones básicas: miedo, ira, desprecio, felicidad, tristeza y sorpresa. Muy bien, entonces nosotros tenemos el control de nuestras emociones, ¿sí? Y también tenemos el control de nuestra gesticulación. Entonces, es lo que dice ahí prácticamente, ¿sí? Podemos mostrar nuestras emociones. Y pues son fáciles de leer cuando tenemos esos sentimientos. Entonces vamos a mirar con respecto a la mirada. ¿Quién me ayuda? Sergio. Listo. Entonces, vamos a leer sobre la mirada. Dice, dependiendo de cómo mirar, se refleja la hostilidad, se refleja la confianza, también se refleja la sumisión y se refleja la inseguridad. Pero además de esto también se refleja la seguridad, ¿sí? El entusiasmo, ¿sí? Entonces, todas estas como sensaciones se pueden reflejar con nuestra mirada. Entonces, digamos que todo en la parte gesticular se puede leer, otra persona puede leernos o nosotros podemos leer a otra persona cómo está. ¿eh?
Entonces dice, si la mirada es directamente a los ojos de la otra persona, se tiene una actitud asertiva. Pero mirar demasiado fijamente de forma constante dará sensación de agresividad o de incomodidad, ¿cierto? Porque pues tampoco es así, sino que tenemos que aprender a mirar a las personas de una forma natural y tranquila, ¿sí? La sonrisa. Entonces, Olga, ayúdame, por favor. La sonrisa, por norma general, ayuda a reflejar momentos tensos y transmitir cercanía si esta es auténtica. Según el tipo de sonrisa, puede demostrar confianza o tensión. Muy bien. Entonces, la sonrisa es importante en nuestro rostro, pero debemos estar pendientes de que esa sonrisa sea tranquila, natural, serena, ¿cierto? Porque o que no sea fingida, porque a veces como sabemos que tenemos que sonreír de pronto en un momento determinado, estamos nerviosos y no nos sale la risa, entonces tenemos una sonrisa y entonces eso se nota, ¿sí? Entonces relajar nuestro interior para que nuestros músculos también se relajen y podamos ser naturales en el momento de transmitir un mensaje a través de nuestra sonrisa, digámoslo así. ¿Eh? Entonces vamos a la forma de hablar. Entonces, no sé si Kimberly tenga sí, audio para poder leer, ayudarnos a leer. Dice forma de hablar. El tono y la velocidad a la que hablamos indicará también nuestra actitud. Por ejemplo, repetir muletillas o tartamudear da impresión de inseguridad. Un tono firme, fuerte y calmado dará una imagen de confianza y fuerza. Demasiado fuerte sería hostil. Entonces, estos son pues consejos que podemos tomar nosotros y tenerlos en cuenta en el momento de una entrevista, en el momento de un contacto con un cliente, en el momento de un contacto con una persona desconocida, ¿cierto? Entonces, saber que tenemos que estar muy tranquilos, ¿sí? Porque todo muestra nuestra actitud, ¿sí? Si estamos miedosos, si tenemos inseguridad, si sabemos del tema, si no sabemos, ¿sí? Entonces, todo se nota en el momento de sonreír, de hablar, de mirar, ¿sí? De expresar. Entonces, los derechos asertivos son unos derechos no escritos que todos poseen, pero que muchas veces se olvidan a costa de nuestra autoestima. Es para considerar en nuestra persona a la misma altura que todos los demás. Entonces recuerden eso siempre, a pesar de que ustedes sepan que es una persona adinerada, porque a veces como nos intimidamos con los grandes líderes, porque sabemos que están bien preparados y que no han llegado allí por casualidad, ¿cierto? Y entonces eso nos intimida, pero tenemos que aprender a entender que todos somos iguales, independientemente de que la persona crea o no, ¿sí? Pero cuando hay una persona profesional, exitosa, con resultados, capacitada, esta persona entiende todas estas cosas porque está formada. Entonces nunca va a ver a otra persona, digamos, menor o por debajo del hombro, como dicen, ¿cierto? De una forma despectiva, sino siempre la va a mirar igual que él, a pesar de que él tenga buenos resultados. Entonces, es eso, aprender a darnos el valor en todos los momentos de nuestra vida, ¿sí? Eh, aprender a entender y a valorar que somos un ser humano y sobre todo que valemos, que todo lo que tenemos dentro vale la pena, ¿sí? Se rescata el ser humano como tal y se rescata tu deseo de salir adelante. Pero ¿quién lo debe rescatar? Pues tú misma. Nadie sabe lo que tú eres, o sea, nadie te conoce. ¿Eh? Entonces eres tú quien debe rescatar todas esas cualidades, habilidades. No pensar tanto en los defectos. Si piensas en ellos, piénsalo como estoy mejorando cada día más y más.
estoy haciendo todo para, para capacitarme, para mejorar, para estar bien, para tener más seguridad, ¿sí? No se repitan los defectos negativamente. No digan, uy, soy nerviosa. No, eso no. Sino digan, estoy mejorando cada día más mi seguridad. Y eso va a hacer que en tu mente haga chip, ¿sí? Haga clic. Y de una vez tú le estás ordenando al cerebro de que te debes mejorar en esa parte y se van a presentar las oportunidades de mejorar, porque tú lo estás llamando de alguna manera, estás necesitando, estás diciendo que necesitas esa capacitación, ¿sí? Entonces, la idea de todas estas cosas es saberte hablar a ti mismo y saber acercarte a las oportunidades para mejorar, no criticarte, ¿sí? Sino acercarte a las oportunidades. Aquí hay algunos derechos, ¿sí? Entonces vamos a leer esos derechos. No sé si Verónica tenga audio para que me puedas ayudar. Buenas tardes, Verónica. Wow. Sergio, ¿tú estás ahí? Sergio Alberto. Bueno, entonces, Jim, ok, Olga, gracias. Derechos. Algunos son a ser tratados con respeto y dignidad, a equivocarnos y ser responsables de nuestros errores, a tener nuestras propias opiniones y valores, a tener nuestras propias necesidades y que sean tan importantes como las de los demás. Oh, perdón, se saltó. Ya, listo. Sí, se salta la presentación. Bueno, entonces esos son los derechos que tenemos todos los seres humanos, todos. Bueno, Colombia se destaca por ser un país de de libre expresión, ¿sí? Yo le doy gracias por pertenecer a este país, porque todavía hay países donde restringen mucho a varios grupos de personas, ¿sí? Los restringen o los anulan. Pero aquí en Colombia hay libertad de expresión, hay libertad ¿de qué? De comportamiento, entonces es rescatar todo eso y solamente darte la oportunidad de mejorar. ¿Sí? Jimmy, ¿ya quieres decir algo, Jimmy? No sé, ¿Me quieres, no señora, me ibas a ¿puedes leer. ayudarme a leer, por favor? Estos son otros derechos. Ok. A protestar cuando se nos trata injustamente, a experimentar y expresar los propios sentimientos, así como a ser sus únicos jueces, a cambiar de opinión, idea o línea de acción, a intentar cambiar lo que no nos satisface, a detenernos y pensar antes de actuar, a pedir lo que queremos. Muy bien. Entonces, están todos los derechos ahí para nosotros. A veces nos cohibimos porque sentimos que nos critican o a veces ni siquiera es que nos vayan a criticar. Nosotros tenemos esa inseguridad y los que nos estamos criticando somos nosotros mismos, ¿sí? Nadie nos va a criticar. Pero pensando eso, pues hablamos de una forma insegura, nos comportamos igual, bajamos la mirada, tal vez tratamos de como de escondernos o de no estar en el grupo y todas estas cosas y es por eso, por la falta de seguridad. Pero los derechos están y es para todos, ¿sí? Entonces, es muy importante que podamos entender que tenemos, además de deberes, también derechos, ¿sí? Además de responsabilidades, nos respaldan unos derechos porque estamos en un país pues libre de expresión y de decir
de hablar y de expresar lo que necesitamos expresar. Aquí hay otros derechos. Vamos a leerlos, por favor. ¿Quién está dispuesto a leer? Olga, ¿me ayudas? Por favor. Sí, señora. Derechos. El derecho a gozar y disfrutar. El derecho a mi descanso, aislamiento siendo asertivo. El derecho a superarme, aún superando a los demás. El derecho a ser independiente. El derecho a decir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etcétera, mientras no se violen los derechos de otras personas. El derecho a tener éxito. Imagínense todas esas cosas pues bonitas, pero que nosotros muchas veces las restringimos, o a veces pasa que en el círculo social donde nos movemos, estos derechos son violados, ¿no? O hay algunos restringidos, ¿sí? Y tenemos que entender que está mal, que si eso está pasando en algún grupo en el que yo estoy, o en el trabajo, o donde estemos, no es así, ¿sí? Y tenemos que entender que debemos o retirarnos o mirar si podemos mediarlo para que estos derechos se den en esa comunidad, ¿sí? Entonces, si es en mi hogar, entonces, ¿cómo puedo hacer para que en mi hogar empiece a haber respeto acerca de los derechos que tenemos, ¿cierto? Entonces, es importante que ustedes, como, como anfitriones, digamos así, y personas ya capacitadas, con todo el conocimiento puedan poner en práctica todos estos derechos en su vida, ¿sí? Y puedan ayudarle a su familia. Si es, digamos, sus hijos que están ahí, entonces enseñarles. Ellos no van a hacer otra cosa más que aprender de ustedes, ¿sí? Pero si es una persona mayor, igual que, digamos, adulta, igual que yo, entonces ahí pues hay que hablar. Muchas veces ni siquiera podemos hablar, ¿cierto? Pero el ejemplo habla por sí solo. Entonces, solamente es tomar decisiones y poder hacer que nuestros derechos sean válidos donde vayamos, ¿sí? No importa en dónde estemos, pero que los derechos que yo tengo sean respetados. ¿No? Por favor, ¿me ayudas a leer? Kimberly, ¿tienes audio para que me ayudes a leer, por favor? Sí, la autoestima alta y sana fomenta la asertividad y a su vez, en cada ocasión en que se practica la asertividad se aumenta más la autoestima. Muy bien. Entonces, cuando ustedes empiezan a aplicar la autoestima en su vida, a hablarse positivamente, poco a poco la mente va quitando todos esos engramas, todas esas creencias, hábitos negativos que tiene, ¿sí? Cuando ustedes empiezan a darse en tiempo a hacer meditación, y la meditación es pensar en los objetivos que ustedes tienen, a dónde quieren, cuál es su objetivo, cuál es su meta, dónde se ven más adelante. No es pensar como tal en el futuro, pero sí es estar en el presente y entender y sentir lo que ustedes desean, cuáles son sus sueños, ¿sí? Cuáles son sus metas, qué les gusta, también qué les disgusta. Esa es la meditación que deben hacer todos los días, dándose en un tiempo para ustedes, ¿sí? Y no dejarse impresionar por la parte social, por los que nos rodean, las personas que están ahí. A veces nos sentimos un poco presionados, ¿cierto? Porque nos están pidiendo pues resultados, a veces nos piden plata, o a veces no, siempre, claro, porque hay que, lo que uno come, donde uno vive, pues vale, ¿cierto? Pero está mal dejarnos presionar y sentirnos como
atascados en un momento de dificultad. Eso no puede suceder porque eso genera estrés, daña la autoestima, ¿sí? Nos genera presión y por eso es que aceptamos pues cualquier trabajo con tal que podamos cubrir todas las necesidades y sobre todo para que las personas del ámbito social donde yo me muevo no me ataquen o no me molesten, ¿sí? Y entonces terminamos cometiendo errores porque no nos sentimos felices donde estamos. Y es por causa de que no, digamos, dentro de nosotros no tenemos la capacidad de defender esa posición. ¿Dónde te sientes feliz? ¿Cuál es tu trabajo o cuál es el oficio, ¿sí?, en el que tú te sientes bien y que te gustaría hacer? ¿Mm? Y apuntarle a esa parte, porque eso hace parte de la autoestima. Tienes derecho a tener tu trabajo, tu oficio, tu ocupación, la que tú deseas. Tienes derecho a ello. Tienes derecho a capacitarte. Tienes derecho a, a escoger, ¿sí? Entonces, los pasos que facilitan la asertividad son identificar el estilo básico, ¿sí? Si soy agresivo, si soy pasivo o si soy asertivo. En cualquiera de esos estilos, si tengo que mejorar, pues aplico todo lo que sea necesario, las enseñanzas, capacitaciones, eh, cursos, lo que pueda para poder mejorar, ¿sí? Valoración por sí mismo, identificar valores y cualidades. Cuando te has sentado y en una agenda o en un diario personal has escrito tus valores, ¿por qué te identificas tú? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Ah? ¿Cuántas has escrito? Ahora, todos los días puedes sentarte dentro de la meditación que te digo que debes hacer y escribir 10 cosas por las que tú estás agradecido todos los días. ¿Cuáles son esas cosas o esos asuntos por los que tú agradeces cada día por tener? ¿Sí? Identificar las situaciones en las que se debe ser más asertivo. Entonces, obviamente siempre fallamos, pero es que no vamos a eso, a criticarnos, no, siempre estoy, no, de esa manera el diálogo interno no debe ser negativo, sino bueno, ¿en qué estoy fallando? Escribir en qué estoy fallando y también, además de escribir en qué estoy fallando, en la parte de ahí debajito escriben cómo lo puedo mejorar, ¿sí? Eso es mejorar. No solamente criticarte y atacarte a ti mismo, sino qué vas a implementar, cuál es la estrategia que vas a implementar para poder mejorar esa debilidad. ¿Mm? Y eso es importante hacerlo. Describir las situaciones problemáticas. Ustedes saben en qué medio están, alrededor de quién les afecta su vida. Entonces, analizar eso, la situación en términos de quién, cuándo, qué y cómo interviene en esa escena, ¿sí? Entonces, deben hacerse todas esas preguntas. ¿Ah? Si ustedes lo hacen, lo escriben, meditan y trabajan por poder solucionar todos esos problemas, son personales y únicos, solo usted lo sabe. Entonces, si lo hacen, va a ser fácil para ustedes poco a poco salir de ahí. ¿Por qué? Porque ya tienen una meta. Y cuando hay una meta que en la mente se encarga de trabajar por ella y todos los días poco a poco te vas a acercar a ese mejoramiento continuo, ¿sí? Porque las herramientas se van a presentar, porque ya tienes esa meta y lo estás solicitando. ¿Ah? Las recomendaciones, mira lo que dice ahí. Por favor, ¿me ayudan a leer? ¿Alguien está disponible para ayudarme a leer? Recomendaciones.
Escribir un guión para el cambio de conducta es un plan escrito para afrontar la conducta de forma asertiva. Aprender a identificar y evitar las manipulaciones de los demás de forma consciente o inconsciente. A veces utilizan estratagemas para manipular, haciéndote sentir culpable, evadiéndose de la conversación. Admitamos nuestros errores y equivocaciones, seremos más estimados y queridos. Entonces, realmente es así. Si ustedes hacen un análisis de quiénes son ustedes, en qué están fallando, pero también cuáles son sus habilidades y cómo pueden mejorar en lo que están fallando, ¿cierto? Cómo pueden mejorar el entorno en el que ustedes están, cómo pueden hacer para cambiar. Si hacen esto, va a suceder poco a poco, ¿sí? No sé si en algún momento ustedes hayan escuchado sobre el efecto compuesto, ¿sí? Que es agregar valor todos los días a una meta y poco a poco se va a ir dando. Por ejemplo, si tú estás ahorrando, si cada quincena le agregas a esa cuenta cierta cantidad de dinero, porque es una meta, por ejemplo, el 10%, cada quincena el 10%, imagínate en 5 años cuánto vas a tener. Ese es el efecto compuesto. Si tú, por ejemplo, tienes un problema de comunicación, ¿sí? Tal vez eres muy tímido, o tal vez eres agresivo, o tal vez hablas a la defensiva, pero si todos los días te propones mejorar, agregarle algo para mejorar esa forma de comunicarte cada día, de aquí a 2 años, 3 años, imagínate cómo vas a estar. Pues obviamente vas a estar más preparado, ya no vas a tener el mismo inconveniente, todas esas cosas tal vez que tenías negativas ya no van a estar en ti. ¿Por qué? Ese es el efecto compuesto, aprender a agregar valor día por día a lo que yo me propongo, a mis metas. Entonces, ahora vamos a ver un video de un personaje famoso que pues nos enseña de qué manera él pudo lograr sus objetivos a pesar de todas las dificultades que, bueno, se presentaban en la vida. Entonces, permítanme un momento, lo voy a proyectar. Acá. Hoy les voy a hablar de... Listo. Entonces, por favor, ponen cuidado. Es un video de un ejemplo, ¿sí? De lo que puede pasar también con nosotros porque somos igual seres humanos, igual que él, igual que todos, y podemos mejorar. ¿Listo? Entonces, ahí los dejo con el video. Me dicen por favor si sí funciona, ¿sí? Sí escuchan. Del éxito. Como muchos fui a la... ¿Sí escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora, se escuchando. Ok, listo, Jimmy. Listo, entonces ya. Como muchos fui a la universidad. Estudiaba, entrenaba unas 5 horas al día y también trabajaba en construcción. En esos días no se ganaba dinero en culturismo. No tenía suficiente dinero para los suplementos, entonces tenía que trabajar, trabajando duramente en construcción.
yendo a la universidad, entrenando en el gimnasio, y de las 8 hasta las 12 de la medianoche atendía a mis clases de actuación 4 veces a la semana. Sí, hacía todo esto sin dejar ni un minuto desperdiciado. Es por eso por lo que hoy puedo hacer este discurso. A la edad de 20 años fui a Londres y gané el título de Mister Universo, el ganador más joven de la historia. Y todo porque tenía un objetivo claro. ¿Ves? Si no tienes una visión clara de dónde quieres ir, si no tienes un objetivo, terminas dando vueltas sin llegar a ningún lado. ¿Sabíais que el 74% de la población en América odia sus trabajos? La gran mayoría están decepcionados con su trabajo, porque aún no tienen un objetivo. Perdidos sin rumbo hasta que aparece un trabajo que acaban aceptando por necesidad. Trabajan por obligación. No es divertido. Si lo piensas bien, solamente un cuarto de la población disfruta de sus trabajos. Cuando la gente me veía en el gimnasio en mis tiempos, siempre me preguntaban: ¿cómo puedes entrenar 5 o 6 horas al día y siempre con una sonrisa en la cara? Los otros entrenan tan duro como tú y parecen estar irritados. ¿Cómo es eso? Yo siempre respondía lo mismo, que yo trabajo para lograr mi objetivo. Frente a mí está el título de Mister Universo. Entonces, cada repetición que hago me acerca más a mi objetivo de conseguir esa meta. Cada ejercicio que hago, cada repetición que levanto, me acerca un poco más a convertir mis sueños en realidad. Así que no podía esperar a levantar otros 220 kilos de sentadillas o levantar otros 220 kilos de press de banca y hacer otros 2000 abdominales. Me moría de ganas de hacer más y más ejercicios. Déjame que te cuente. Visualizar tu objetivo lo hace más entretenido. Necesitamos tener un motivo para alcanzar nuestras metas. Tienes que descubrir tus motivaciones. Muhammad Ali se dejó la piel trabajando y lo vi de primera mano. Recuerdo que un día vino un periodista al gimnasio y cuando Ali estaba haciendo abdominales, el reportero preguntó: ¿cuántas repeticiones puedes hacer? A lo que él contestó: no lo sé, no empiezo a contar hasta que duele. Ahora, piensa en eso por un momento. Él no piensa contar hasta que siente dolor. En ese punto y solo en ese punto es cuando empieza a contar. Eso sí que es trabajar duro. No se pueden usar atajos. Hay que trabajar duro. No importa quién seas, déjate la piel trabajando. No hay una pastilla mágica. No existe ninguna magia negra. No puedes usar atajos. Debes trabajar con determinación. Todo se centra en el trabajo duro. A mí me revienta cuando la gente dice que no tiene tiempo de ir al gimnasio 45 minutos al día o dedicar 45 minutos al aprendizaje, ya sea por conseguir mejoras físicas o habilidades nuevas. Mira, imagina que leyeras 1 hora al día. ¿Cuánto habrías aprendido después de leer 365 horas al año? Solamente es un año. Imagina que estudiaras la historia de los músicos y compositores. ¿Cuánto conocimiento tendrías después de un año? Si invirtieras 1 hora cada día para desarrollar un nuevo negocio, imagina lo lejos que podrías llegar. Es por eso por lo que me revienta cuando la gente dice que no tienen tiempo. Si hay 24 horas en un día y dormimos unas 6 horas, nos quedan aún 18 horas disponibles. Veo alguna gente aquí moviendo la cabeza. ¿Pensáis que 6 horas no son suficientes, verdad? Tú necesitas 8. Yo te recomendaría que durmieras más rápido. Entonces, acordamos que tenemos 18 horas. La mayoría de la gente suele trabajar entre 8 y 10 horas. Vamos a asumir que son 10. Nos quedan 8 horas disponibles. Si perdemos 1 o 2 horas al día para ir y venir del trabajo, aún nos quedan 6 horas. ¿Qué haces con esas 6 horas? ¿Comer un poco? ¿Una siestecita? ¿Usas las redes sociales? Te acabo de demostrar el tiempo que te queda si organizas tu agenda. Debes aprovechar el tiempo disponible. Odio el concepto de plan B. Y te voy a contar el porqué.
Hay mucha gente que es negativa, o como yo les llamo, los pesimistas, gente de poca fe. Hay mucha gente que dice, no se puede hacer, es imposible, pero lo tienes que ignorar. Cuando ellos te digan que no, tú piensa, sí. Cuando te digan que no es posible, piensa que todo es posible. Siempre habrá gente que no crea en ti, pero si tú empiezas a dudar de ti, estarás en una zona peligrosa. Te cambiará la mentalidad y la motivación. Pensarás que si tu plan original no funciona, deberás tener un plan B. En ese momento, desviarás tu atención. Empezarás a invertir tiempo y reflexiones en el plan B. Estarás quitando recursos y energía que podrías poner en el plan original, y eso es muy importante. Entender que el ser humano funciona mejor cuando no tenemos un sitio donde caer. Porque el plan B se convertirá en un colchón para amortiguar la caída si nuestro plan falla y tener algo seguro si las cosas no salen bien. Y eso no está bien, porque está demostrado que se trabaja mejor cuando no hay un plan B. Es la verdad. Yo nunca tuve un plan B. Siempre puse el 100% de mi dedicación y concentración a ser el mejor culturista del mundo. Puse toda mi dedicación en llegar a los Estados Unidos. Puse toda mi dedicación en ser un actor famoso. Y en que un día llegaría a ser una persona con influencia, aunque lo pudiera perder todo en el proceso. Trabajé sin parar. Hice todo el trabajo una y otra vez hasta llegar a mi meta. Y lo mismo pasó con mi carrera política y otros de mis objetivos. Entonces, en mi opinión, es muy peligroso tener un plan B, porque en realidad estás desviando tu concentración. El único motivo por el que preparamos un plan B es porque le tenemos miedo al fracaso. ¿Qué pasa si mi plan falla y lo pierdo todo? Pues bien, déjame que te diga algo. No tengas miedo al fracaso. No es un motivo para avergonzarse. A veces se tiene que fracasar para mejorar. No hay nadie que lo consiga sin sacrificios. Recuerdo que una vez le preguntaron a Michael Jordan: fuiste sin lugar a duda el mejor jugador de la historia de la NBA. Dime, ¿cómo te sientes? Y él le respondió: solamente mencionas mis éxitos, pero para poder llegar a ser el mejor jugador de la historia, tuve que fallar 9.000 canastas jugando en la NBA. Entonces, piensa por un momento, si en los mejores momentos de Michael, él falló 9.000 canastas, ¿se le puede llamar perdedor? No. Él es uno de los mejores jugadores de la historia, pero falló 9.000 canastas en el proceso. ¿Lo entiendes ahora? Todos fallamos. Pero está bien. Lo que no está bien es que te rindas. Los que se rinden son perdedores, y los ganadores siempre se levantan. Siempre. Nunca te rindas. Esa es la mentalidad del ganador. Esa es la mentalidad que necesitas para ganar. Yo cometí muchos errores. Perdí campeonatos de culturismo. Perdí competiciones de levantamiento. Tengo películas que no valen nada, que salieron fatal y con las peores valoraciones. En política también he tenido desengaños. Preparamos muchas iniciativas para las urnas de votos y perdimos muchas, con una aprobación de solo el 25% en California. Pero más tarde giramos las papeletas y conseguí la alcaldía otra vez. A veces, las cosas pueden salir mal. Todos hemos perdido alguna vez. Y no pasa nada. Es por eso que digo que no le tengas miedo al fracaso. Porque cuando tienes miedo, te congelas. Te quedas rígido. Tienes que estar relajado para funcionar bien, ya sea en el boxeo o en el trabajo. Incluso para tu estado mental. El éxito solo llegará cuando estés relajado. Así que, relájate. No pasa nada si las cosas no salen como tenías planeado. Sal a ganar y pon el 100% de tu esfuerzo. Es el único camino. Así que, no le tengas miedo al fracaso. Recuérdalo.
Quisiera preguntarles qué les deja de enseñanza, bueno, el video, ¿no? La experiencia de este personaje. Janet Rosas dice que muy inspirador. Eh, Kimberly, ¿quieres hablar? Sí, profe, pues yo iba a decir que realmente a veces nos ofuscamos, pero cada día que amanece es un día para comenzar de nuevo si así lo deseamos. Ahí lo importante, como dice el video, en muchas ocasiones no es caer, no es equivocarse, sino quedarse caído o seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, eso quería aportar. Gracias. Sí, señora, así es. ¿Qué dice Olga o Jimmy o Sergio o Janet? ¿Qué dicen ustedes? Profe, estás hablando, pero tienes el ¡Ay! micrófono cerrado. Perdón, les estaba preguntando que qué dice tú, Olga, o Jimmy, o Sergio, Verónica, o Janet, ¿qué dicen ustedes? Bueno, pues yo principalmente, digamos que muchas veces, por lo menos ahorita que estamos cesantes, entonces lo hablo desde mi punto de vista, siempre pues que uno a una entrevista va con la mente abierta de que, bueno, este va a ser mi puesto, me van a contratar, pero muchas veces no miramos más allá, siempre como que hacemos planes sin ya tener las cosas, digamos que contratadas, ¿sí me hago entender? Entonces, es como no pensar en lo que va a suceder, si me contratan, en lo que va a suceder, si tengo un dinero, sino es vivir ese momento y uno no quedarse como en que soy una mala persona, en que no puedo salir adelante, no puedo triunfar, porque pues todo lo que uno dice negativo hacia uno, pues así mismo es como uno se refleja. Entonces es como eso y adicional, pues no tener un plan B para nuestros planes. Si tenemos un plan, pues es luchar con ese plan, luchar con ese sueño y pues así caigamos 1000 veces, pues levantarnos y seguir adelante, porque de eso se trata la vida, de caernos y volvernos a levantar. Exactamente. Gracias. Realmente es así. Él decía, o este personaje dice que él se equivocó muchas veces, pero por eso, por haberse equivocado, él no se atacó, sino al contrario, siguió adelante, ¿sí? Eh, Él sabía que se está equivocando, pero que al equivocarnos, cuando nosotros nos equivocamos, es experiencia lo que ganamos, porque aprendemos. Pero muchas veces como queremos los resultados ya inmediatos y las cosas así no funcionan, ¿sí? Entonces aquí Janet Rosas dice que cada nuevo día es una oportunidad y que el video dice tenemos que tener un objetivo claro. Así es. Entonces es cada día darnos la oportunidad, ¿sí? Darnos la oportunidad. Las equivocaciones no quiere decir que seamos fracasados o que hayamos fracasado en el intento, no, al contrario, las equivocaciones quieren decir que estamos mejorando cada día más, ¿sí? Que tras cada error es una experiencia nueva que hace que aprendamos y que entendamos lo que sucede en el proceso. Pero a veces como nos desanimamos y sentimos que o pensamos que definitivamente no es para nosotros. Yo pensé que sí, pero no, y entonces dejamos de lado, ¿sí? Entonces es importante que comprendamos que siempre podemos hacer las cosas, que tenemos la oportunidad. Somos seres humanos con capacidades magníficas y que podemos poner en práctica todo lo que sea necesario para el mejoramiento como seres humanos y como personas útiles a la sociedad. ¿Mm? Entonces, no sé si alguien más quiera decir algo sobre el video. ¿No? Entonces vamos a leer. Ahora vamos a ver sobre quejas y reclamos, que es el PQR, ¿sí?
¿Qué son las preguntas, las quejas y los reclamos? ¿Sí? ¿Qué es el PQR? Eso. Es una sesión o sí, donde se reciben todas las quejas, los reclamos, las opiniones de los clientes y donde se le da solución. ¿Ah? Entonces, vamos a leerlo, por favor. No sé si Jimmy Jack estás ahí para que me puedas ayudar a leer. Sí, señora. Gracias. El sistema de peticiones, sugerencias, quejas, reclamos es un servicio implementado por la Presidencia de la República para recibir comunicación de parte de los ciudadanos en cumplimiento del decreto 2693 del 21 de diciembre de 2012 de gobierno en línea y reglamentado mediante resolución 3046 de 2012, por lo cual se reglamenta el trámite interno del derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Muy bien, esta mañana hablábamos de eso, ¿no? De que cuando no somos escuchados hay que pasar un derecho de petición, ¿cierto? Les decía yo eso porque muchas veces las personas hablan, las personas se expresan, han pasado una, dos, tres, cuatro y todas las veces que sea necesario la queja o la sugerencia, ¿cierto? Y no han sido escuchadas o no les responden. Entonces, ese es un derecho, ¿sí? Es un derecho que tenemos a ser escuchados, ¿sí? A, a poder quejarnos o a poder pasar las peticiones, las quejas, los reclamos y a que nos escuchen, a que nos den solución, ¿sí? Entonces, al no haberlo, pues hay una norma que reglamenta eh, esos derechos, que es el PQR, ¿sí? Que son las peticiones, las quejas y los reclamos. Bueno, entonces para que ustedes sepan que hay una ley que respalda esa necesidad, ¿sí? Mira, las sugerencias, las quejas y las reclamaciones. Entonces dice sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, PQRs. ¿Me puedes ayudar, por favor, Kimberly, leyendo esta parte? Dice, el sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias es una herramienta gerencial para el control y mejoramiento continuo que nos permite visualizar lo que sucede en nuestros teatros, conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen nuestros clientes para fortalecer su atención y servicio. Ajá. Entonces, es importante comprender que en todas las empresas debe haber este sistema, ¿sí? De reclamación y que todas deben dar respuesta, que los clientes hay que respetarlos, que las personas merecen respeto y merecen ser escuchadas y también merecen ser respondidas, ¿sí? Entonces, si tú eres un cliente y necesitas ser escuchado y también que te respondan, pues mira que hay una ley que lo respalda, ¿no? Y que puedes quejarte, hacerle el derecho de petición para que te escuchen. Entonces acá habla de una queja y un buzón para dejar ahí la queja, ¿no? Dice, la petición es una actuación por medio de la cual el usuario de manera respetuosa solicita a la empresa cualquier información relacionada con la prestación del servicio. Entonces, mire que es una actuación, pero ahí las personas tienen derecho a hacer esas peticiones, ¿sí? Lo hacen de una manera respetuosa, ¿eh? Entonces, si es bien hecha la petición, ¿por qué no se le responde? ¿Cierto? Tienen todo el derecho, el cliente tiene todo el derecho a, pues, a pasar esas peticiones y a sentirse que está siendo escuchado, atendido. La queja es la expresión o manifestación que le hace el usuario a la empresa por la inconformidad que le generó la atención brindada por un empleado
o la prestación del servicio durante la visita a un teatro. Entonces, el teatro es el establecimiento o el lugar donde se desenvuelven los hechos, ¿sí? Entonces, la queja hace parte de una reclamación, ¿sí? Es como yo puedo manifestar mi inconformidad ante un servicio, ante una atención, ¿sí? Puedo hacerlo, ¿no? El reclamo es la oposición o contrariedad presentada por el usuario, ¿no? Con el objeto de que la empresa revise y evalúe una actuación relacionada con la prestación del servicio en términos económicos. Entonces, el reclamo es como, bueno, tú obtuviste el servicio, ¿sí? Pero hay algo que te faltó y que tú sientes que puedes reclamarlo porque tienes el derecho y deseas que sea resarcido ese error, ¿sí? Entonces, obviamente lo puedes hacer. ¿Mm? La prestación de quejas y reclamos. Dice que es por escrito, ¿cierto? También puede ser verbal. Y están todas las herramientas por las que podemos pasar una petición, un PQR. Dice por medio de un formato o de una carta. Y verbal es la que se presenta en persona directamente en las instalaciones del establecimiento. Cuando yo voy directamente y hablo con las personas indicadas. Telefónica pues se realiza por teléfono, ya sea fijo o celular. Email es la que se realiza por medio de la página de la entidad donde se envía un correo, ¿cierto? Explicando todo y haciendo dicha reclamación. ¿Mm? Entonces aquí hay como un formato, la forma de cómo debe usted pasar un derecho de petición. Entonces ahí está el nombre de la empresa, la fecha, ¿cierto? La fecha en que lo pasas, la fecha en que lo radicas, ¿sí? El nombre completo, la cédula y la dirección, el teléfono, todos los datos pertinentes, ¿cierto? El motivo de la queja o reclamo. Entonces ahí hay algunos ítems que puedes subrayar y entre otros, si no son ninguno de esos, pues puedes escribir el que a ti te está afectando, ¿sí? Y dice que haga un relato claro de los hechos. Entonces ahí puedes escribir todo lo que sucede o ha sucedido con dicho servicio, ¿sí? Anexar algún documento, entonces pues ahí le dice que sí o no y todo esto, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma debo presentar las peticiones, quejas y reclamos? ¿Me pueden ayudar, por favor, a leer? Sergio, ¿estás ahí para que me ayudes, por favor? Bueno, ok, Olga, gracias. ¿De qué forma debo presentar las peticiones, quejas y reclamos? Esta petición se puede formular en forma escrita o verbal en las oficinas de atención al cliente de los presentadores de servicios públicos domiciliarios. Ok, entonces aquí dice que se puede formular en forma escrita o verbal en las oficinas, ¿cierto? Pasarla a la oficina de atención al cliente. Todas las empresas deben tener una oficina de atención al cliente. ¿No? A veces no está tan detallada, pero igual sí hay algunos asesores o personas que se encargan de de atender esas peticiones, ¿sí? Entonces, eso es importante para poder hacer las reclamaciones. Dice el listado completo de las empresas con mejor servicio al cliente. Entonces aquí tenemos el nombre de varias empresas muy reconocidas en el mercado colombiano y que tienen un buen servicio al cliente y también son como son un ejemplo, ¿sí? En el punto de que escuchan a los clientes y reciben las peticiones para poner en práctica las estrategias de mejoramiento, ¿cierto? Entonces dicen que estaba en Colombia, El Éxito, Da Vivienda, Comcel, Alpina, Carrefour,
Coca-Cola, Avianca, Ecopetrol, ¿sí? Entonces esas son las que más se destacan por tener un buen servicio y una forma de escuchar al cliente. El manejo y el uso de la información. Entonces aquí tenemos el manejo y el uso de la información. Vamos a leer esa parte, por favor, me ayudan a leer. Hola, hijo. Manejo y uso de la información. El manejo de la información incluye la determinación de necesidades, capacidades y cobertura, el asociado monitoreo y evaluación asociados, el almacenamiento de datos, el análisis de datos y los sistemas para compartir la información. Ok, entonces en este orden de ideas lo que tenemos acá es como el lugar que tiene la empresa destinado para poder manejar toda la información de los PQRs, ¿cierto? Allí la información es seleccionada y respondida a los clientes, ¿sí? Pues ahí es donde le dan solución a cada petición, a cada queja, a cada reclamo de cada cliente, pues que pone su queja o su reclamo. Entonces, es eso lo que se hace ahí. Y se maneja la información de una forma muy confidencial, ¿sí? Solamente con el cliente, pues dándole la garantía a él de que todo está bajo control y se está solucionando su queja de una debida forma. Entonces, acá nos hablan de qué, de lo mismo, de un manejo adecuado de la información. Vamos a mirar, dice, ¿por qué es importante un buen manejo de la información? Entonces, la información es un bien que se involucra en todos los niveles económicos, operativos e intelectuales de una compañía, pues ocupa un lugar en la toma de decisiones y la solución de problemas, siendo una clave para el desarrollo legal, organizacional y financiero. Existen amenazas y vulnerabilidades tanto en el mundo físico como informático que ponen en peligro el uso de esta data. Por eso existen empresas especializadas en el manejo de información que sirven como una herramienta de protección y seguridad. Entonces, pues debemos ser conscientes que las quejas y los reclamos a nadie le gusta, ¿cierto? A nadie le gusta que se quejen de mí. ¿A quién le gusta que den quejas de usted? A nadie, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, lo que hace la parte de los PQRs es cuidar la integridad de las personas, ¿no? Y por eso, pues hay una ley que también la protege, ¿sí? Es una forma de asegurarle a la persona que pues que se quejó, que puso el reclamo o que de alguna manera, ¿cómo se dice? Hizo conocido el caso ante la ley. Entonces hay que garantizarle el cuidado, la protección, porque a causa de esto, pues se pueden tomar represalias. La otra persona o la contraparte no puede reaccionar de una forma, pues, natural, ¿sí? Decir, sí, es que me equivoqué. Casi no sucede así porque, pues, es sentirse atacados y sentir que pues se está criticando, digamos, de alguna manera su servicio. Entonces, en ese orden de ideas, por eso es que hay algunas reglas, normas, leyes que protegen a la persona o a las personas que ponen estas peticiones, ¿sí? Dice cómo se gestiona de forma eficiente la información. Y por favor, si me puedes ayudar, Kimberly, si estás ahí. Espérame, es que no me sale la... ya. ¿Cómo se gestiona de forma eficiente la información?
Hardware o software de almacenamiento, si la organización cuenta con datos informáticos, es importante contar con un lugar para almacenar toda la información de forma segura ante cualquier accidente. En este aspecto es importante contar con todos los recursos de seguridad informática que evite cualquier fraude, robo o ciberdelito. Servidores y almacenaje adecuado, personal de IT, tecnologías de la información, tecnología entrenado y preparado. Manual o política de seguridad de acuerdo a las necesidades de cada compañía. Se debe seguir cierto tipo de reglas y procedimientos a la hora de manejar información. Es diferente manejar información médica o legal, información de medios audiovisuales, arquitectura o financiera. Cada modelo de negocio requiere protocolos distintos para su conservación y aseguramiento. Muy bien, entonces vemos que pues hay muchos protocolos que protegen la información de las personas, ¿sí? La ley la protege porque pues le garantizan seguridad a las personas y pues es algo privado, ¿no? Es algo muy personal, algo muy delicado de manejar y es una información confidencial. Por tal razón no se puede dejar la información como a la deriva o que muchas personas tengan acceso a ella, ¿sí? Entonces, cuando ya es muy delicado el tema, aún pues con mucho más cuidado y con mucha más prudencia, porque pues eh, está en riesgo tal vez hasta la vida de las personas, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta y eso les ayuda a ustedes, sobre todo cuando están manejando documentos, información de las personas, toda la información personal de una persona, ¿sí? Hace que ustedes tengan que ser éticos en ese cuidado que deben tener con, esa, con ese tema, digámoslo así. ¿Ah? Entonces, por eso es que vemos esta parte, porque pues ustedes si, digamos, llegan a ser, llegan a una sección de atención al cliente o de recolectar archivos personales, de tener un cúmulo de información de personas, recuerden que todos estos datos deben ser protegidos, cuidados y no se pueden estar pasando a otras manos diferentes que el cliente no haya autorizado, ¿sí? Entonces, todo esto es muy delicado, realmente es así y tenemos que tener cuidado con ello, porque manejar información ajena tiene causas legales si no lo hacemos de la forma adecuada y ética, ¿sí? Si no lo hacemos de una forma correcta. Entonces, es para cuidarnos en esa parte. ¿Mm? Dice, personal de seguridad calificado. Contar con personal calificado, capaz de reaccionar de forma inmediata ante cualquier riesgo, es un plus que le permite a las organizaciones actuar eficazmente para la solución de problemas. La responsabilidad en el tratamiento de los datos debe ser de todos los miembros de una organización. Se deben seguir los protocolos necesarios para una gestión eficiente de la información. Una de las mejores opciones siempre será el outsourcing de gestión documental. Empresas creadas específicamente para atender este sector de negocio. Entonces vemos que ahora, digamos que hay empresas especializadas en manejar toda esa información. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Simplemente contratan un outsourcing para que manejen toda esta información, para que puedan pues dedicarse a los PQRs y ellos tienen todos los protocolos de ley para garantizarle a las personas confidencialidad y sobre todo el cuidado necesario con su información, ¿sí? Eso es importante comprenderlo. Entonces dice acá, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Mm? Entonces,
La confidencialidad. ¿Me puedes ayudar a leer, por favor? Sergio, si estás ahí, ¿me ayudas? Jimmy Jack, ¿estás ahí? Sí, señora. Entonces, dice, confidencialidad. En este caso se debe priorizar la información que se maneja dentro de una organización para así categorizar quién tiene autorización a esa data. Integridad. Se debe tener un registro del estado de la información almacenada. Si esta ha sido modificada, es de manera intencional o accidental. Se debe hacer una con la mayor rigurosidad posible posible, pues podría representar consecuencias tales como costos adicionales por errores, trabajo duplicado, malas tomas de decisiones, daños en la imagen de la marca frente a clientes, sociedad, autoridad y socios. Ok, entonces vemos que realmente manejar información ajena, ¿sí? Es de bastante seriedad y sobre todo responsabilidad. Debemos ser muy serios en ese aspecto y tener cuidado cuando estemos manejando información ajena, ¿sí? Datos de otras personas, información confidencial. Debemos ser muy prudentes, realmente tener esa garantía en nosotros de que vamos a ser prudentes con las personas, porque así como los demás, como tú mereces respeto y mereces que tus asuntos sean personales y tratados de esa manera, igual los demás también, ¿sí? Y muchas veces la información se filtra a través de otras personas o malos manejos, porque pues hay gente o ¿sí? Personas que no manejan la información de esa manera, de una forma pulcra e íntegra, sino que son muchas veces hay personas filtradas que pagan a otros para sacar esa información, para robar esa información de la empresa, ¿sí? Y para investigar qué está pasando con ciertos casos delicados que están pendientes, ¿sí? Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, sobre todo en la parte de la confidencialidad y la ética profesional que usted tiene dentro de un trabajo o dentro de una labor que esté realizando. Entonces, eso es importante tenerlo muy en cuenta para que pues usted sea una persona muy pulcra, muy transparente en el trato con la información de las personas. El tercero dice la disponibilidad. Y por favor, ¿me ayudas, Kimberly? Gracias. Gracias. Disponibilidad. Se debe cuidar aspectos como el acceso de forma ágil, segura e interactiva para quienes requieran algún archivo o documento puedan hacer uso de este sin ningún problema. Los riesgos y peligros están siempre latentes, por eso se deben utilizar todos los mecanismos que ayudan a minimizar los riesgos. La seguridad es un sector que ha crecido de manera potencial debido a las necesidades del mercado. MDA.NET Archivos CA, por ejemplo, es una empresa dedicada por entero a la gestión documental, que cuenta con el mejor talento humano capaz de desarrollar estrategias de prevención y trabajo en equipo.
Lo más importante para cualquier organización debe ser generar una cultura de tranquilidad y confiabilidad en todos sus clientes. Muy bien, entonces, ¿hay información disponible? Claro que sí, pero esa información solo debe ser disponible pues para las personas que tienen permiso de verla, ¿sí? Y pues nosotros sabemos en el momento que entramos a una compañía, ahí nos dicen todo cómo se maneja, ¿cierto? Los protocolos, la confidencialidad. Por ejemplo, el dueño de sus datos pues tiene derecho a acceder a sus datos porque es de él esa información, ¿sí? Entonces a él se le puede dar toda la información pertinente que pida, ¿sí? Pero si es una persona ajena, pues obviamente no. Entonces es eso. Saber a quién se le da la información y la disponibilidad que debe tener esa información para dicha persona, ¿sí? Si está autorizado y sobre todo si es el dueño de esa información, él tiene todo el derecho de reclamarla, ¿no? Vamos a dejar de compartir y voy a presentarles otro video que tiene que ver con atención al cliente, ¿sí? Y vamos a mirar algunas estrategias que se deben tener en cuanto a atención al cliente. Permítanme un momento. Bueno, entonces vamos a poner atención en esas herramientas que hay para poder atender al cliente de una forma debida y correcta. Ya. Anteriormente les mencionaba que no importa si tienen un negocio físico o digital, deben de mejorar la manera de comunicarse con las personas que lo están visitando. A continuación les voy a explicar cuáles son las técnicas de atención al cliente que les puede ayudar a tomar el control. La primera técnica es el FAB. Esta técnica es ideal para que puedan dar una buena atención al cliente durante el proceso de venta. En este punto se recomienda que el equipo comercial se encargue de relacionar las bondades, ya sea de un producto o servicio, con las necesidades que están presentando los consumidores. Por ejemplo, que las personas conozcan lo que están vendiendo, tengan claro que otras marcas venden algo similar a lo que ofrecen o no sepan nada de sus ofertas. Aquí sus vendedores pueden aplicarla para resaltar su valor agregado. De esta manera siempre se van a acercar para poder obtener una explicación muy completa. Como segunda técnica se encuentra el ELI5. Pueden utilizar un lenguaje que sea directo y sobre todo que sea fácil de entender a la hora de atender a un cliente, ya que el propósito de esta técnica es poder transmitir mensajes claros que hasta un niño lo pueda entender. Si con sus equipos de ventas utilizan términos o códigos técnicos, no se recomienda para nada que también lo utilicen con sus clientes, ya que esto les puede generar una gran confusión. Lo mejor que pueden hacer es hablarle en su mismo idioma, con palabras que sean sencillas y sin tantos tecnicismos. De esta manera van a sentir que realmente los están ayudando. Tercera técnica, Peer. Esta técnica les es útil para que puedan darle seguimiento a los clientes que se encuentran enojados o bien tienen una queja, ya que lo único que quieren es simplemente sentirse escuchados y sobre todo apoyados. Peer consiste en escuchar, es decir, deben de poner atención a lo que el cliente está diciendo, empatizar, ser comprensivos con la situación, disculparse. Si fallaron, deben de pedir disculpas sinceras y reconocer su error. Resolver, encuentren una solución lo más pronto posible y diagnosticar, analicen lo que produjo el problema para evitarlo en el futuro. Tercera técnica, Feed First Fold. Esta es una técnica ideal de atención al cliente que les va a servir para que puedan manejar los momentos en donde el cliente está rechazando o simplemente tiene objeciones hacia el producto o servicio. La intención de su nombre es la siguiente: siento, pónganse en sus zapatos y denle importancia al problema. Lo he sentido. Digan que sus otros clientes han pasado por algo similar y hallazgo. Remarquen la idea de que aún con sus objeciones siguen siendo la mejor opción, pero es importante que tengan en cuenta que con este proceso deben de tener mucho cuidado, ya que si lo aplican mal, los clientes pueden quedarse con la idea de que su sentir no es importante y solo están representando una venta más. Quinta técnica,
de interrogación. Con esta estrategia pueden sacar ventaja de cierto tipo de preguntas, ya que al hacerlas van a poder obtener información valiosa y sabrán llevar la situación con éxito. Por ejemplo, pueden poner en práctica las siguientes. Preguntas cerradas. Son cortas y puntuales para que puedan confirmar con un no o un sí lo que se está preguntando. Abiertas. Estas lo que buscan es obtener información extensa y sobre todo detallada para que puedan entender bien el contexto. Orientadas. Pueden dirigir la conversación hacia un objetivo en particular. De clasificación. Estas son concretas y útiles para que ambas partes, tanto como negocio y consumidor, estén alineadas con lo que se está planeando. Y de aprobación. Su fin es brindar soluciones, tomando en cuenta la situación. Sexta técnica. Uso del lenguaje positivo. Si usan las palabras correctas en el momento más complicado, pueden ayudarlos a relajar la situación. Es por esta razón que deben de evitar dar un rotundo no como respuesta y siempre conserven abiertas las posibilidades. De igual forma mantengan una postura amable, comuníquense con honestidad y sobre todo demuestren interés real en entender lo que el cliente pregunta o está solicitando. Por ejemplo, me gustaría saber más de su problema. Preguntaré por usted para darle una solución hoy mismo. El producto está agotado, pero le aviso cuando lo tengamos de nuevo. Estas son solo algunas frases de ejemplo que pueden aplicar. Y la última técnica, atención online. Si sus negocios tienen canales digitales como redes sociales o una página web, no se olviden de quienes prefieren contactarlos a través de estos medios. Pero es necesario que tengan en cuenta que si solo se dedican a publicar en estos medios, van a crear una fuga de oportunidades que difícilmente van a regresar. Gracias a la tecnología, hoy tienen al alcance herramientas que, al igual que un equipo de atención a clientes, pueden crear conexiones humanizadas y genuinas con sus clientes. Por ejemplo, los bots o robots entienden el lenguaje natural y aprenden de las conversaciones para dar un servicio al cliente permanente e inmediato, incluso desde un teléfono móvil. Cada una de estas estrategias de atención al cliente les puede dar una idea de cómo pueden responder ante determinadas situaciones. Después de que la apliquen, deben de analizar qué les funciona, cómo pueden adaptarlas a su realidad, qué deben de hacer para optimizarlas y la manera en que sus equipos la van a utilizar. Y ya para concluir, la atención es un plus que marca la diferencia. Aplicar técnicas de atención al cliente que realmente respondan a las necesidades de sus consumidores es un gran esfuerzo que realmente vale la pena hacer. Ahora que ya saben por dónde empezar, deben de especificar cuáles les conviene ejecutar. Reúnan los recursos humanos y técnicos necesarios y empiecen a trabajar en ellas. Espero que esta información les sea de gran ayuda. Si el video les gustó, los invito a que lo compartan para que más personas. Ok, entonces, ¿qué rescatan del video o qué les gustó o del todo lo que hablaron, qué les llamó la atención a ustedes? Bueno, pues claramente en el video pues habla básicamente de cómo uno debe demostrar o pues digamos que usar esos tips de servicio al cliente para pues darle una solución siempre pues digamos que a las necesidades de los clientes, bien sea como proveedor, como cliente, teniendo presente pues la cordialidad y pues todo lo que hemos visto durante este curso. Exactamente, Olga, muchas gracias. Recuerden que el estar frente a un cliente es estar frente a alguien que se interesó por mi producto, por el servicio que estoy ofreciendo y que merece todo el respeto debido, ¿sí? Y no sé si ustedes recuerden la tipología de clientes, ¿sí? Sabemos que hay clientes de diferentes formas, agresivos, tal vez muy habladores, inseguros, tímidos, impulsivos, ¿sí? Pero aún así, con todas esas características que ellos tienen, es un cliente y como tal se le debe dar la importancia, porque ellos son los que dejan todo el recurso en una empresa para que esta empresa crezca a través de, pues, de suplir sus necesidades, ¿no?
Entonces es importante que podamos comprender que eso es necesario. Es decir, esa atención al cliente debe ser excelente, ¿sí? Por eso es la exigencia para sus servidores, para los agentes de servicio, porque pues ellos deben estar muy bien preparados y preparados no solamente en saber qué producto están vendiendo o qué producto se está ofreciendo, o qué servicios, sino que también en la parte emocional, mental, física, de todas las maneras. ¿Por qué? Pues porque es una profesión de personas, de persona a persona, ¿sí? Tú debes hablar con muchas personas que igual sienten, que tienen necesidades, que piensan, que ven, que perciben, igual, todos. Entonces necesitan esa atención y necesitan eh, a veces ir más allá, ¿cierto? Dar un valor agregado de mi atención como persona. Como yo les decía esta mañana, es una atención más de corazón a corazón, porque necesitamos conectarnos tanto con las personas, con los clientes, para saber cómo sienten, qué necesidades buscan suplir, ¿sí? Y de qué manera, porque cada cliente busca suplir su necesidad de diferente manera. Y es percibir, nosotros como agentes o como asesores, es percibir esas necesidades y poder estar ahí dispuestos a asesorar a este cliente y a decirle cómo lo puede hacer, ¿sí? Pero entonces recuerden que siempre debe haber una preparación antes de, una preparación de nosotros antes de exponernos al servicio de las personas. Y esa preparación es íntegra, desde el interior hasta el exterior. Entonces es mental porque todos nuestros pensamientos, aquí se refleja todo lo que somos, digamos, todo lo que tenemos acá se refleja, ¿sí? Si estamos pensando mal de alguien o de pronto somos desconfiados, todo se refleja en nuestro rostro, ¿sí? Cómo estamos mirando, cómo estamos actuando, realmente nos interesamos por las personas, ¿sí? Todo se refleja. Entonces, por eso es que hay tanta rotación de personal, porque digamos que todo es muy competitivo ahora en este tiempo, ¿sí? Ya todos se están preparando y siempre están a la vanguardia de lo que pidan las empresas, pues para eso, para ser óptimos y poder lograr el trabajo, lograr el puesto que están ofertando. Pero detrás de ese puesto no hay solo uno, ni dos, ni 10. Pueden haber hasta 50, 100 personas detrás de un puesto. Eso es increíble, es mucha gente, ¿sí? Y todos tal vez estén preparados. Lo más importante de presentarse a una entrevista, a una oferta, es cómo te sientes tú, ¿sí? Porque finalmente eso es lo que habla de ti. Y eso es lo que hace y se decide en el transcurso de una entrevista y un proceso de selección que te quedes o no, ¿sí? Es el ser, cómo eres tú, ¿sí? Cómo te desenvuelves, cómo te desarrollas, cómo contestas, ¿eh? Cómo contestas las preguntas. Eh, a pesar de que hay nervios, siempre van a haber nervios de alguna manera, pero a través de ellos podemos manejarlos y solucionar algunas situaciones cuando estamos tranquilos y sobre todo seguros de nosotros mismos. No seguros de que vamos a obtener el trabajo, porque puede que no, ¿cierto? Pero sí seguros de nuestras habilidades, de nuestras actitudes, de nuestros talentos, ¿cierto? Y si estamos seguros de nosotros, si no nos quedamos ahí, pues será en otro. Y vamos a pensar de esa manera y va a ser así, vamos a conseguir rápidamente. Pero cuando estamos muy aferrados, como muy tensos y pendientes de a ver qué pasó, cómo fue, ¿cierto? Eso hace que como que se frustre un poco el proceso, porque en algún momento podemos pues cometer algún error de seguridad en sí mismo. Entonces eso hace
que pues no tengamos el resultado que queremos. Entonces, queridos estudiantes, esa es la sesión del día de hoy. Ahorita voy a subir esos videos ahí al lado del material que ya está, para que pues los tengan todos y puedan verlos si los necesitan. No sé si tengan algunas preguntas o alguna objeción, alguna duda, algún punto para aclarar o para aportar en la clase. Ustedes me dicen. Ninguno. Mañana es la última clase, ¿sí? De la semana. Solo nos queda mañana y ya podemos, digamos, acceder a las actividades. Por favor, que todas las actividades estén en plataforma, listas, hechas, realizadas para poderlas calificar y que sus notas estén al día, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer todos los procesos necesarios y, y que tengan pendientes en compensar, ¿sí? Entonces, es un placer poder estar acá sirviéndoles y no, como no hay ninguna duda, dicen que todo claro, que todo está muy bien. Entonces, me alegra mucho poderles servir y bueno, nos vemos entonces mañana a la misma hora, a las 8 de la mañana, para tener nuestra clase y seguir adelante con nuestro proceso. Entonces, un abrazo y que tengan una buena tarde. Gracias, profe. Igual que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, con mucho gusto, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. Jimmy Jack.